En un mundo que estamos enfrentando con guerras, con enfermedades, con tanta cosa terrible, perdemos muchas veces la forma de ver las cosas, estamos perdiendo el amor por las personas, la empatía, la apatía. Y este tema del ghosting, que no es completamente nuevo, se convierte en una moda. Las personas siempre han evitado conversaciones incómodas, pero antes existía una barrera neutral, que era la presencia. Antes las relaciones ocurrían cara a cara. Había círculos sociales compartidos, había entornos donde desaparecer completamente no era tan sencillo. Hoy vivimos en una cultura donde las relaciones pueden comenzar y terminar desde una pantalla. Y esa distancia digital cambió profundamente la manera en que las personas manejan los vínculos. Hoy es posible desaparecer con 3 acciones simples: no responder, silenciar y bloquear. Y en cuestión de minutos, una persona puede borrar su presencia emocional de la vida de otra. Y el problema es que la facilidad tecnológica eliminó algo fundamental en las relaciones humanas: la responsabilidad emocional. Hoy, cuando desaparecer se convierte en un patrón, el ghosting no siempre ocurre solo una vez. En muchas personas se convierte en una forma habitual de terminar vínculos, no necesariamente porque quieran hacer daño, sino porque no desarrollaron herramientas emocionales para manejar finales. Cerrar una relación de manera madura implica varias cosas que pueden llegar a ser difíciles: aceptar la incomodidad, enfrentar la tristeza, asumir la responsabilidad, escuchar al otro, sostener una conversación. Y esto para muchas personas resulta complicado. Entonces eligen el camino fácil, que es huir, silenciar y evitar. Y el ghosting es, en muchos casos, el arma más fuerte que tienen. No es valentía, es evitación. Cuando el ghosting ocurre en relaciones recientes, el impacto suele ser distinto. No necesariamente menos doloroso, pero sí diferente en la profundidad. En relaciones cortas, el vínculo todavía está en construcción. Hay curiosidad, hay ilusión, pero aún no hay una estructura emocional consolidada. Cuando ocurre el ghosting, en esta etapa, la reacción suele ser más inmediata. La persona puede sentir frustración, molestia, incomodidad, pero normalmente la identidad emocional no se ve tan detalladamente afectada. Es una experiencia desagradable, pues por supuesto, pero muchas veces se procesa con una señal de incompatibilidad o inmadurez del otro. Sin embargo, incluso en relaciones cortas, el ghosting deja algo importante, que es una sensación de falta de respeto, porque cuando alguien desaparece sin cerrar, transmite un mensaje silencioso: tu presencia no merecía una conversación. Y ese mensaje pues, puede llegar a ser muy fuerte. Ahora, cuando el ghosting aparece en relaciones largas, aquí el impacto cambia radicalmente. Y ya que cuando el ghosting ocurre después de una relación que fue profunda, larga, lo que desaparece no es solo una persona, sino desaparece una historia completa, se borra. Años compartidos, rutinas, recuerdos, planes, conversaciones, momentos que construyeron una identidad. Las relaciones largas generan algo que la psicología llama identidad compartida. Y las personas empiezan a verse como parte de una historia en común. Cuando alguien desaparece sin cerrar esa historia, el impacto es devastador, es demoledor, porque no solo se pierde la pareja, se pierde la continuidad emocional de la vida. Y de repente todo lo que parecía tener dirección se queda suspendido, se rompe el puente. Y lo más fácil
pues obviamente va a ser siempre buscar cómo desaparecer. Y lo más difícil no es solo el silencio, es el contraste. Porque muchas veces, minutos antes de desaparecer, la relación todavía parecía viva. Habían palabras, habían sueños, habían planes, había cercanía, había piel, habían besos, habían abrazos y de repente silencio. Y ese contraste genera una herida muy honda. Hay un efecto psicológico del silencio. El cerebro humano necesita coherencia y necesitamos coherencia en lo que hacemos, lo que decimos y lo que hacemos. Necesitamos entender cuando algo ocurre sin explicación, la mente empieza a trabajar en exceso y llegamos a un cansancio emocional, porque la persona intenta reconstruir lo que pasó, revisa conversaciones, recuerda momentos, analiza cambios de comportamiento, busca señales que tal vez nunca existieron, se va a los últimos minutos o a las últimas horas de la relación y este proceso puede volverse totalmente desgastante porque la mente intenta resolver un problema que no tiene datos suficientes. El ghosting deja a la persona atrapada en un espacio emocional muy incómodo, que es la incertidumbre. ¿Cómo es el perfil emocional de quien hace ghosting? Las personas que desaparecen no siempre son iguales, pero muchas comparten rasgos emocionales muy similares. Está la evitación del conflicto, la dificultad para manejar la culpa, baja tolerancia a conversaciones incómodas, una inmadurez afectiva y en algunos casos existe miedo profundo al compromiso o a la confrontación emocional. Y esto de desaparecer se convierte en una forma de protegerse de la incomodidad, pero esa protección tiene un costo y el costo de dejar a otra persona enfrentando sola el final de una historia que nunca eligió terminar de esa forma, porque nunca se logró visualizar que venía a suceder eso. Lo que el ghosting nos dice sobre nuestra cultura es que también había algo todavía un poco más grande. Habla de una forma en la que la cultura moderna trata las relaciones. Vivimos en una época donde muchas cosas parecen reemplazables. Productos, contenido, experiencias y por supuesto, en muchos casos, personas. Las aplicaciones de citas crearon una ilusión constante. Siempre hay otra opción. Cuando las personas creen que siempre existe una alternativa mejor, el compromiso emocional se vuelve muy frágil. Entonces desaparecer parece más fácil que reparar. Y es una irresponsabilidad. ¿Cómo se enfrenta el tema del ghosting? Si alguien desapareció sin cerrar, hay algo importante que entender. El silencio también es una decisión. No siempre tendremos la conversación que merecemos, pero sí podemos decidir cómo responder a esa ausencia. Cerrar una historia no siempre requiere que la otra persona participe. A veces el cierre es un proceso interno en donde tenemos que pasar en orden el proceso, vivir la herida. Y se oye feo, pero hay que vivir la herida. Poder entrar al duelo responsable, no buscando reemplazo, porque eso es otra irresponsabilidad. Si logramos entrar a esa herida, conocer la herida, asumir la herida, saber que de la parte que se quedó hay responsabilidad, pues la vamos a poder cicatrizar. Y eso nos va a poder permitir sostener la historia que vivimos, extrayendo lo bueno, tratando de dejar por un lado lo malo, para que no machaquemos esa herida y nada más le pongamos curita y después iramos a otras personas. Lo importante es sanar la herida, eso es lo más importante. Al sanar la herida va a ser una cicatriz de una historia que no va a tener ni remordimiento, ni odio, ni sed de vengarse, porque esa es otra cosa. Muchas veces cuando las personas quedan heridas,
piensan que han sanado y en la siguiente relación piensan que se tienen que vengar porque hay una autoprotección para que no les hagan daño. Y por eso no hay que tener la parte de los reemplazos. Muchas personas buscan el reemplazo inmediato por esos vacíos emocionales que tienen, pero la dureza de la mente tiene que ser consciente de que poner un parche, invitar a una nueva persona a una relación cuando ni siquiera se ha curado ni se ha hecho el duelo, no es la mejor manera de poderlo hacer, porque lo que se genera son bucles y quedamos atrapados en el tiempo generando nada más promesas, incumpliendo las promesas y perdiendo totalmente la parte de la coherencia. Si alguien al final aceptó o eligió irse sin despedirse, hay que seguir adelante con dignidad. El ghosting se volvió común, sin duda alguna, pero lo común no siempre es sano. Las relaciones, por supuesto que no siempre duran, hay relaciones que no duran, pero hay relaciones a las que se les apuesta tanto que la frialdad de un cierre como el ghosting viene a ser un impacto en el cerebro y en el corazón muy grande. Eso es, digamos, diciéndolo de la forma más responsable, es parte de la vida, que pasemos por pruebas, que pasemos por sufrimiento, que tengamos heridas, que nos dejen heridas, pero como les decía, lo más importante es que esa herida hay que sanarla antes de tomar un nuevo camino. Desaparecer sin decir adiós no es una forma de terminar, es una forma totalmente de evitar la responsabilidad. La madurez emocional no se mide solo por cuánto amor podemos dar, cuando todo es fácil. Muchas personas usan el amor, lo usan y cuando ya no les sirve ese amor, entre comillas, se van. Muchas personas no saben sostener el amor. Muchas personas piensan que las van a abandonar y prefieren abandonar primero. Y todo esto tiene que ver con la parte emocional. Hay que hacer una revisión y hay que hacerse una revisión de qué es lo que estamos arrastrando en nuestra vida. Porque no es justo para nadie, ni para el que se va, ni para el que se queda, sufrir. No tenemos por qué sufrir, tenemos que tratar de ser felices, tenemos que conseguir a la persona que nos ame con la realidad, que la amemos con la realidad, que aceptemos sus heridas, que acepten nuestras heridas, que compartan nuestra historia y que nosotros compartamos la historia para hacer una sola historia. Ese actitud, fuerza, carácter, determinación. Hay relaciones que se acaban no por falta de amor, sino por exceso de manipulación. Hay historias de amor que se ven muy horizontales, pero una de las dos personas se ilusiona con alguien más y trata de poder medir su validación y rompen esos puentes que se han construido emocionalmente lindos por algo que tal vez no vale ni la pena. La madurez emocional no se mide solo por cuánto amor nosotros estamos dispuestos a dar, sino cómo hacerlo fácil para recibirlo. Porque también se mide por la forma en que sabemos cerrar una historia, con respeto. Cuando ya no, o sea, ya llega un momento que quizá la relación de verdad es para cerrarla. Ya no podemos quedarnos. Pero hay una honra. Hay una honra porque hubo alguien compartiendo con nosotros su piel, su desnudez, sus sueños, sus anhelos, sus lágrimas, sus sonrisas. Por momentos nos perdimos en las miradas, por momentos nos perdimos en los abrazos. Y si dejamos todo eso tirado, estamos dando a entender que no valió la pena lo que se vivió. Y hay que honrarlo. La honra es importantísimo en lo que hagamos. Pero en el tema de las relaciones, honrar habla mucho más de las personas que estuvieron en la relación que de la persona que huye. Porque incluso el final de una relación tiene que ser humano, tiene que ser respetuoso,
tiene que ser honesto. Desaparecer hoy puede parecer muy sencillo, pero decir la verdad siempre va a ser más digno. Quien desaparece sin cerrar, quien se oculta, es porque tiene vacíos emocionales o tiene una historia dentro de la historia que están haciendo. Y solo demuestra que nunca aprendió a quedarse donde era amada.